Hola amigas y amigos de Pensar al Margen, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo encuentro, a este nuevo video donde vamos a continuar profundizando nuestro estudio sobre el Antiedipo. Acordate que el Antiedipo fue una obra escrita por Jules Deleuze y Félix Guattari a finales de los años 60 y principios de la década del 70 del siglo pasado. Una obra que hemos definido como una obra artística, no solo como un libro. Y si fuera como un libro artefacto que invita a pensar posibilidades otras de la revolución, del cambio y de la crítica al capitalismo. Recuerden que a finales de los años 60, pues el mundo está, digamos, en efervescencia y está, digamos, en distintos procesos revolucionarios en todo el planeta. Es la época de la Guerra Fría. El mundo está dividido entre los Estados Unidos, entre el capitalismo y entre el bloque comunista, la Unión Soviética. Era la revolución en Cuba, la revolución en Rusia, era Vietnam, era también los procesos revolucionarios de América Latina. En fin, había también toda una movida en Europa, y en eso se ubica mayo del 68, en donde, recordemos, se ubica esta obra del Antiedipo de Félix Guattari y Jules Deleuze. Y hemos hecho ya 2 videos sobre el primer capítulo de esta obra, que se titula Máquinas Deseantes. Hicimos una primera lectura de las primeras 25 páginas, que vos lo puedes encontrar aquí en esta imagen, yendo a este video en el canal. En esa primera lectura analizamos, discutimos, sobre todo resaltamos como de esa lectura lo más importante. Está en este videito, pero también está en el blogspot, acá lo pongo, en el cual vos podés ir, chusmear un poquito y mirar qué escribimos. Es capítulo 1, primera parte, las primeras 25 páginas. Después hicimos un segundo video que lo tenés acá, que ha sido el último sobre el Antiedipo, donde, digamos, también resaltamos como los elementos más importantes de la página 25 a la 54. Esa es como esa segunda parte. El video realmente nos quedó corto porque no tenemos mucho tiempo acá en YouTube. Hicimos un video donde explicamos una lectura importante de lo que es el deseo, la importancia del deseo en la revolución, la importancia del deseo como fundamento de la vida, la racionalización que hace del deseo el sistema capitalista, especialmente en el ámbito del consumo, que es, entre otras cosas, una de los momentos, digamos, de la producción capitalista y el ámbito del capitalismo en el cual se centra en el análisis esta obra del Antiedipo, y que marcó también un poco la crítica de mayo del 68, decíamos en ese video. Si no lo has visto, anda, te va a dar elementos para entender mucho más de lo que vamos a decir acá. Bien, este video que nos convoca hoy, que sería el video 3 o la tercera parte del Antiedipo, también está dentro de las páginas 25 a la 54, o sea, este segundo momento de lectura que dividimos el primer capítulo del Antiedipo. Y vamos a retomar en algo que dejamos en el video anterior, que creo es muy importante, que tiene que ver con algo que decíamos allí, que cuando Deleuze y Guattari definen que la revolución es el fundamento de la vida y es, digamos, la condición de posibilidad de la historia, ¿sí? El motor de la producción es el deseo, la libido. Decíamos que eso podría significar que ya no exista, digamos, ninguna vanguardia necesariamente, en comparación, decíamos, con la lectura de la ideología alemana que escriben Engels y Marx en el siglo XIX, donde dejan claro que el motor de la historia es la producción, quienes hacen la producción son los proletarios, por consiguiente es la
clase trabajadora, quien va a la vanguardia del proceso revolucionario, precisamente del cambio. Bien, Deleuze y Guattari en este primer capítulo, sobre todo en estas páginas de la 25 a la 54, dejan claros que el motor de la producción es realmente la libido y el deseo, y uno podría suponer desde allí, y es una lectura, es solo una interpretación, que es el deseo realmente el protagonista de la revolución. Y dado que es el deseo, digamos, fundamento de la vida de todas y de todos los seres humanos, pues en la lucha social, en la lucha revolucionaria, pues ¿quién se lo puede apropiar como suyo y solo suyo? Pues nadie. Solo aquellas y aquellos que realmente quieran hacer una lucha revolucionaria que tenga como fundamento el deseo. En otras palabras, esto puede significar que no necesariamente tenga que existir una clase a la vanguardia, como lo define el marxismo-leninismo, o concretamente el leninismo, que es una interpretación del marxismo y no la única, y eso está pues hoy demostrado en la teoría social crítica y en la revisión y en los estudios que se han hecho de los mismos escritos de Marx. Acabo de dejar algunas imágenes de algunos autores, autores que están investigando este tema muy interesante, en donde nos dejan claro que la lectura de esta cosa de un capitalismo de Estado que logra hacer el comunismo, de una revolución que solo tiene a la vanguardia los proletarios y que deben hacer una dictadura del Estado, pues está realmente no solo mandado a recoger, sino que es una interpretación muy básica y no la única de la herencia marxista. ¿Por qué todo esto? Ya voy a explicar por qué. Porque tengo en mis manos este libro que han publicado las compañeras y los compañeros de la editorial Tinta Limón, que se llama Cómo imponer un límite absoluto al capitalismo. Yo lo conseguí en la librería de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA, lo recomiendo para quienes todavía no han ido por él. Es muy interesante porque es escrito por Jun Fujita Hirose y lo comenta, tiene un prólogo muy interesante de Diego Stulbarg, un pensador, un filósofo muy interesante de acá de Argentina, que hace un prólogo interesante, una introducción bien interesante sobre la lectura que hace este autor japonés, que es profesor en Ryukoku, en Kioto, en Japón. Ha dado clases de cine, también trabaja todo el tema de la filosofía política. Y en este caso de este libro, pues su primer capítulo lo dedica precisamente al antiedipo. En realidad es un libro de Jun Fujita Hirose que, digamos, estudia el antiedipo, 1000 mesetas y qué es la filosofía. 3 grandes obras fundamentales entre Jules Deleuze y Félix Guattari como crítica y como propuesta revolucionaria al capitalismo. El primer capítulo se centra en el antiedipo y ahí Fujita pues da unos elementos muy interesantes que vamos a entrar a analizar en este video y que nos ayuda a complementar la lectura que nosotros estamos haciendo y la lectura que también estamos haciendo, la lectura y la interpretación, perdón, que estamos haciendo de el antiedipo y desde el capítulo 1, Máquinas Deseantes. Bueno, Fujita nos ofrece cosas bien interesantes. Lo primero que hay que decir es que acá todavía no hay una filosofía política estrictamente. Lo que nos ofrece Fujita es como un andamiaje conceptual, como si nos dijera, mira, acá traigo los conceptos que Deleuze y Guattari elaboran en el antiedipo para pensarnos una filosofía política. ¿Sí? Después en el capítulo sobre 1000 mesetas va a ser lo mismo, y en el capítulo donde trata de qué es la filosofía que definen Deleuze y Guattari también va a ser lo mismo. Entonces este libro lo que hace es que nos ofrece, es como si extrajera los conceptos y nos los pusiera sobre la mesa y nos dijera, mire, acá están los conceptos de estos dos tipos, de Deleuze y Guattari, que trabajan en estas 3 obras. Ahora utilicémoslo para armar una filosofía política. Eso es fundamentalmente el libro. Yo creo que es muy importante este principio hermenéutico
para entender qué es un libro laboris, es un instrumentum laboris, o sea, un instrumento de trabajo, y creo que ahí reside la importancia de este libro de Fujita. Un texto de trabajo en tanto extrae y nos ofrece, repito, las herramientas conceptuales de las tres obras fundamentales que él define para hacer una filosofía política a partir de Deleuze y Guattari, y esto no es poca cosa, es enorme. Ahora, en el capítulo 1, que es el que nos concierne, que habla sobre el antiedipo y complementa un poco lo que ya decíamos en el video 2, si no ha sido anda, sobre la lectura que hacíamos de la página 25 a la 54 del primer capítulo del antiedipo, Fujita nos hace una complementación bien interesante. Nos dice en primer lugar que, por ejemplo, el capitalismo, o sea, que la clase del capitalismo es la burguesía, pues, pero la clase de la revolución del capitalismo son los proletarios. Esto es bien interesante porque él va a ubicar lo que es burgueses y proletarios como caras de una misma moneda, ¿no? Ahora, los segundos, o sea, los proletarios, son el corte de los primeros, o sea, de los burgueses, pero ambos, proletarios y burgueses, son esclavos del capitalismo, ¿sí? Ahora, de estas clases, la que es poseedora del interés revolucionario, pues es la clase proletaria. Ahora, desde ella parte para este proceso revolucionario desde el interés, pero el interés, dice Fujita, es una categoría o es un nivel todavía muy preconsciente, ¿sí? Para que ese interés de clase del proletariado se transforme realmente en un proceso revolucionario, es necesario que pase a la fase del deseo, ¿sí? Que sería realmente la fase revolucionaria. Entonces, para Fujita el deseo es realmente la fase consciente a la cual debe llegar el proletariado, trascendiendo o yendo más allá del mero interés de clase. Esto es muy importante. Ahora, la revolución, dentro de la propuesta de Deleuze y Guattari, también lo dice Fujita, es realmente el nivel esquizo al que se puede llegar, o sea, el nivel esquizoide. Revolución en términos de Guattari y de Deleuze es realmente un proceso esquizoide, es decir, un proceso de desterritorialización, ¿no? Es un proceso de desterritorialización radical, al cual el capitalismo, que es una máquina social técnica, como lo vimos en los videos anteriores, ya no puede llegar para reterritorializar y codificar el proceso revolucionario. Recuerden que para Deleuze y Guattari el capitalismo es una máquina que recodifica, vuelve a territorializar incluso los flujos revolucionarios de procesos vanguardistas, incluso de la clase obrera, del comunismo, del socialismo. Es capaz incluso el capitalismo de tomar esos flujos que aparentemente son revolucionarios, de interés de clase y darles la vuelta, incluso a su simbología, a sus lenguajes construir un lenguaje también el capitalismo desde ahí, una axiomática, y así reterritorializar un proceso revolucionario que solo, digamos, se dé por el interés. En ese sentido, es como si el capitalismo en Deleuze y Guattari fuese un monstruo. ¿Se acuerdan de esas series cuando uno era niño? Que esas series de monstruos como de plastilina o monstruos de gelatina que les cortan una parte del cuerpo y se vuelven a rearmar. Bueno, el capitalismo es como si fuese eso. Pero, dice Fujita, si logra realmente trascenderse el interés de clase en este proceso de la lucha trabajadora, se trasciende el interés por el deseo y se desterritorializa, es decir, hace procesos esquizoides, o sea, sale de sí misma, deja de ser incluso clase y se convierte en un proceso donde se construyen realmente lenguajes, nuevas formas de agenciar el deseo, etc. Entonces ahí, dice Fujita, el capitalismo no, como si fuese ese monstruo de gelatina, no alcanza a llegar hasta allá. Bien, entonces insiste Fujita que una filosofía de Deleuze y Guattari es realmente una filosofía política, es realmente una desterritorialización en fuga, es como si fuese una línea de fuga. De hecho, así se llama un libro de Guattari, Líneas de fuga. Bien, el devenir de la clase proletaria es realmente un fuera de clase,
O sea, para él es fundamental que la clase obrera deje de ser clase y se convierta en un grupo sujeto, ¿sí? Que deje de articularse por interés y sea capaz de ser un grupo sujeto, es decir, un grupo que se agencia ya no solo por interés, sino que trasciende, utilicemos este término acá indiscriminadamente, digamos así, trasciende o pasa, mejor dicho, al deseo. Bien, porque, repito, el interés es preconsciente y el deseo sería un nivel superior de conciencia. Bien, esto es muy, muy importante entenderlo. El capitalismo es entonces, ya lo decía Deleuze y Guattari, lo retoma Fujita, un agujero negro encerrado en el interés de la ganancia sobre sí mismo, ¿sí? Incluso con procesos autodestructivos, pero que de alguna manera vuelve a reconstituir el capitalismo, ¿sí? Es como un perro mordiéndose la cola el capitalismo, ¿no? Bien, y en sí tiene dos cortes, el corte, ya lo dijimos, burgués, y el corte proletario. Bien, esto es importante y vamos a seguir en un próximo video analizando nuestra lectura del Antiedipo complementada con estas consideraciones de este libro de Jun Fujita Hirose, profesor japonés, que nos da elementos para construir una filosofía política desde Jules Deleuze, de la obra de Jules Deleuze y Félix Guattari. Nos vemos en el próximo video.